Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. Migración, seguridad humana, narcotráfico. Estamos viviendo una coyuntura especial en nuestro país, pero no solo en nuestro país, más allá de nuestras fronteras. Hoy tenemos a una experta en estos temas, la embajadora Fuensanta Medina, quien es académica aquí en el Colegio de San Luis. Además, tiene un reciente libro que habla precisamente de este sinuoso camino en la lucha contra el narcotráfico. Los invitamos para que se queden con nosotros. En unos momentos comenzamos. Empezando por guerras civiles hasta la inestabilidad económica, pasando por la degradación del medio ambiente, epidemias o hambrunas, se consideró que estos hechos suponen amenazas igual o más serias para las personas y que además son consecuencia del subdesarrollo de algunas regiones. Es por ello que en 1994, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo acuñó el concepto de seguridad humana en su informe sobre el desarrollo humano. En él se introdujo el argumento de que la mejor forma de luchar contra la inseguridad global es garantizar las libertades o ausencias de necesidad y miedo. El documento identifica 7 categorías para garantizar la seguridad humana desde un punto de vista global: seguridad económica, alimentaria, de salud, ambiental, personal, comunitaria y política. La doctora Fuensanta Medina Martínez, académica del Programa de Estudios Políticos e Internacionales del Colegio de San Luis, es especialista en estudios latinoamericanos, instituciones, desarrollo y políticas sociales. Su proyecto de investigación está enfocado a la visión ampliada de la seguridad humana en su influencia, promoción y resguardo de los derechos humanos. El Colegio de San Luis, CONACYT. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos como todos los martes aquí desde el Colegio de San Luis. Nos da mucho gusto que nos estén acompañando y hoy, bueno, tenemos un tema por demás interesante, pero además coyuntural, vigente, actual. Tiene que ver con migración y seguridad. Y como ya escucharon en nuestra cápsula inicial, nos acompaña una personalidad que además de su trayectoria académica tiene un conocimiento en la vida real, digamos, en el campo del servicio exterior mexicano, porque bueno, además le tocó estar en Canadá, en Washington, como parte de esta trayectoria como embajadora. Nos acompaña y le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros a la doctora Fuensanta Medina. Muchas gracias, Lidia. Es un gusto para mí estar en este programa. Bueno, pues ya la habíamos invitado desde hace mucho tiempo, no habíamos coincidido por razones de agenda, pero te agradecemos mucho que estés hoy con nosotros, justo en esta coyuntura donde está tan vigente el tema de la migración. La doctora Fuensanta Medina ha encabezado un seminario aquí en el Colegio de San Luis relacionado justamente con la seguridad humana, y uno de los aspectos que se abordan tiene que ver con el tema de migración. Así que bueno, vamos a iniciar con este tema de seguridad humana. ¿Cómo podríamos entender la seguridad humana? ¿Qué es? Mira, Lidia, a partir del informe de Naciones Unidas de 1994, las dimensiones de la seguridad humana, ha habido un desplazamiento muy grande de que la seguridad estaba centrada básicamente en el Estado hacia desplazarla hacia los seres humanos. Es decir, la seguridad no nada más ya es una cuestión que tiene que ver con la integridad territorial del Estado, con la forma de gobierno de un Estado-nación, con la población en esta abstracción de una población, sino que tiene que ver con la vida cotidiana de los seres humanos y del grupo de amenazas y vulnerabilidades que hoy confrontamos de manera inédita en este siglo XXI. Como parte del seminario hemos visto que algunos de los temas que abordan tienen que ver, por ejemplo, con
migración, pero también con alimentación, por ejemplo. ¿Cuáles son los principales aspectos? Lo que pasa es que la seguridad humana tiene 7 dimensiones. Los seres humanos, el enfoque de seguridad humana te dice que los seres humanos debemos de vivir libres de temor y libres de necesidad. Y si nos fijamos en nuestro país en este momento, tenemos un gran temor y tenemos muchas necesidades económicas y que también no solamente son las necesidades de numerario, de un trabajo estable, sino también las necesidades de una alimentación, de una cuestión sanitaria. Entonces son 7 las dimensiones de la seguridad humana. Fundamentalmente el derecho a la vida, el derecho a una alimentación correcta, la seguridad sanitaria, la seguridad económica, la seguridad que se refiere a la seguridad laboral fundamentalmente, la seguridad cultural, es decir, que vas a ser respetado en tu entorno cultural, porque muchas veces pues no es la cultura occidental la que prevalece. En el caso particular de México tenemos muchos pueblos originarios que no tienen que ver necesariamente con una valoración occidental, ¿no? Entonces la seguridad cultural, la seguridad ambiental, la seguridad política y la seguridad ciudadana, o la seguridad ciudadana y la seguridad política. Entonces te hablan de todas las dimensiones que debe de tener resuelto un ser humano, ¿sí? Estas 7 dimensiones de la seguridad humana te hablan justamente de que nosotros tenemos que ver el desarrollo como una forma de cubrir todas estas necesidades, de atender todas estas necesidades, y que las políticas públicas y los tomadores de decisiones, lo que nosotros queremos hacer con este seminario permanente es que cada vez tome más lugar en la política pública el enfoque de seguridad humana, porque los seres humanos no somos seres aislados que te pueden tratar la seguridad pública de una manera, la seguridad sanitaria de otra manera. Somos un conjunto de necesidades y eso es lo muy enriquecedor del enfoque de seguridad humana. Primero, las políticas públicas deben de estar orientadas a los seres humanos como el centro de la política pública, como el objeto de la política pública. Y 2, es un aspecto multidimensional y multidisciplinario que se tiene que atender para atender las necesidades humanas y que de veras las personas podamos vivir libres de temor y libres de necesidad. De estas 7 dimensiones que nos mencionas, ¿cuáles dirías que son las más apremiantes en México? Porque bueno, así a simple vista pareciera que en todas pues no andamos muy bien. Bueno, desde luego en este momento va de la mano el derecho a la vida, sí, desde luego, con la seguridad pública. Desgraciadamente nosotros tenemos una necesidad muy grande de seguridad pública, sí, y de seguridad ciudadana, pero la ciudadanía te lleva a otras cosas, pero la seguridad pública, es decir, que tú tengas la libertad de tránsito, de sentirte bien en un restaurante, en una escuela, en un parque público y al final de la historia en tu propia casa, ¿no? Porque aún en tu casa te sientes profundamente amenazado hoy en día en el caso particular de México, ¿no? Y bueno, ahí están las incidencias delictivas, ¿no? Que son altísimas, por lo menos en los últimos 2 años son de manera inédita. Pero, ¿qué ocurre? Esas incidencias delictivas tú no las puedes tratar nada más con cuestiones de seguridad pública, sino que tienes que atender las causas, es decir, no que solo son la expresión de los secuestros, de la renta de piso, del tráfico de seres humanos. Esas son los efectos de unas causas, ¿sí?, en la que los seres humanos no estamos resolviendo las necesidades fundamentales. ¿Has tenido en el seminario de seguridad humana personajes importantes que has tenido como conferencistas, sí, como expositores, pero además les has dado una riqueza de varias disciplinas, porque te acompañan
antropólogos, sociólogos. Me acompañan médicos, antropólogos, sociólogos. ¿Has traído embajadores también? He traído al embajador de México en Guatemala, al embajador Luis Manuel López Moreno. ¿Por qué? Porque que de alguna está muy manera, ocupado ahora mismo. Ya sé. De algún modo, toda esta visión enriquece esta perspectiva que nos mencionas. ¿Qué han visto en ese seminario? ¿Han tenido algunas conclusiones? Digo, yo sé que es inacabable este tema, pero ¿a qué conclusiones? ¿Los han acompañado algunas autoridades? ¿Qué están revisando en este momento? Bueno, por ejemplo, te voy a decir, estuvo aquí el doctor Jorge Alejandro Cermeño, director de Facultad de Medicina, y nos estuvo hablando, el doctor Cermeño, de la seguridad alimentaria, curiosamente, ¿no? Y ver cómo están funcionando estos programas del gobierno federal, estatal y municipal para atender el problema del hambre, ¿sí? Y vemos que de repente las cuestiones asistencialistas no resuelven en el largo plazo el problema del hambre, pero que además tampoco resuelven el problema alimentario, que son dos cosas, porque por ejemplo nosotros tenemos una cuestión inacabada, porque por una parte tenemos problemas de hambre y por otra parte tenemos el primer lugar de obesidad infantil. Entonces, algo no está correcto en esa ecuación, ¿sí? Independiente, más allá de que tengamos hoy una vida muy sedentaria o lo que sea, que puede estar influyendo de manera determinante, que está cambiando la dieta, que estamos adquiriendo patrones de consumo que no son los propios, que no es el frijolito, el chile, el maíz, la carnita asada, sí, que son otro tipo de cosas. Más allá de eso, entonces tenemos que ver qué está pasando, que por una parte tenemos necesidad de alimentos, falta de acceso a los alimentos, no porque haya carencia de alimentos, sino porque no hay acceso a los alimentos, ¿sí? Que eso también es muy importante, porque te dicen, por ejemplo, instituciones como DuPont, como Pioneer, que hacen las cuestiones de modificación genética de los alimentos, te dicen, es que esto se justifica porque no hay suficientes alimentos en el mundo. Mentira, el alimento que se produce en el mundo da la capacidad para alimentar 3 veces a toda la población mundial. Entonces es un problema de acceso a los alimentos, no de falta de alimentos. Y además, ¿a qué tipo de alimentos tienes acceso? ¿Sí? Entonces, por una parte, ¿qué está pasando? Que las políticas públicas no logran poner en conjunción, por una parte, un problema de hambre o de carencia de alimentos y por otra parte una prevalencia de la obesidad en niños y en adolescentes. Es uno de los enfoques, porque la verdad es que este seminario ha tenido la participación muy enriquecedora desde la perspectiva de diversas disciplinas de las ciencias sociales. Vamos a hacer una pausa y regresamos rápidamente para continuar con nuestra charla con la doctora Fuensanta Medina, embajadora. También nos va a platicar de esta experiencia porque está vinculada de algún modo al tema que sigue, regresando del corte, que tiene que ver con la migración. Volvemos. Estamos de regreso desde el Colegio de San Luis y en esta ocasión estamos hablando sobre migración y seguridad humana. Nos acompaña la doctora Fuensanta Medina y bueno, pues ella tiene toda su experiencia académica, profesional, justo en estos temas. Recientemente hemos visto cómo prácticamente ocupan las primeras planas de los periódicos, las primeras notas en los noticiarios estelares, en la televisión mexicana, este tema de los migrantes, los flujos de migrantes que han estado entrando a nuestro país en busca del llamado sueño americano, en busca de ingresar a Estados Unidos, y somos el paso obligado de los migrantes que vienen de Honduras, El Salvador, Guatemala, de estos países de Centroamérica que enfrentan condiciones también económicas difíciles.
y que bueno, pues tienen que pasar por México, no hay de otra. Este fenómeno de la migración, no lo habíamos visto en este lado del continente, estas migraciones masivas. Habíamos visto, siempre hemos sido pues un país expulsor de mano de obra a Estados Unidos, pero como que estas migraciones masivas no se habían dado. ¿Qué lectura le das desde una visión académica? Bueno, como todos sabemos, la presencia de migrantes en este momento, hay una cantidad muy importante de hondureños, y esto es como producto de las condiciones de violencia tan terribles que están atravesando sus países. Desgraciadamente, el mayor flagelo de América Latina en este momento, incluso te lo dicen los documentos de Naciones Unidas, por ejemplo ahora en el 2015 que se hizo la revisión de los compromisos del milenio. Desgraciadamente el mayor flagelo de América Latina, y eso desde luego incluye México, es la violencia. Entonces estas personas están huyendo pues de manera, digamos, desordenada, desesperada de sus países, porque fundamentalmente están confrontando una violencia inédita, pero a esta violencia inédita se unen las necesidades económicas que son verdaderamente muy grandes. Entonces ahí vemos nuevamente la seguridad humana, cómo esta falta de tener lo más indispensable para una vida con dignidad está arrojando a los seres humanos a tomar medidas, pues hasta yo diría muy peligrosas, porque estas personas van a confrontar un peligro muy grande, ya lo están confrontando en Tijuana, y desde luego si siguen en el intento de cruzar hacia los Estados Unidos de América, muy probablemente devenga en una cuestión agresiva que no es deseable para ningún ser humano, ¿no? Estas migraciones masivas las veíamos hasta hace algún tiempo de África del Norte a los países de Europa. Sin embargo, bueno, ellos tienen otra política, otras prácticas, desde sus gobiernos se entienden de manera distinta a lo que hoy ocurre en Estados Unidos, que es una manera muy violenta, ¿no?, de reaccionar. Militarizan, amenazan con que van a cerrar. Claro. ¿Qué pasa con los gobiernos? Bueno, yo creo que tenemos que entender que estamos viviendo dos factores. Por una parte está el resurgimiento de los nacionalismos. En el caso particular de Estados Unidos, podemos decir muchas cosas de el gobierno de aquel país y concretamente del ejecutivo de aquel país, del poder ejecutivo de aquel país. Pero lo que es cierto es que él supo, me refiero al presidente Donald Trump, tocar las áreas muy sensibles de los nacionalismos, del nacionalismo anglosajón de los Estados Unidos de América. Y eso lo vemos también en países como Inglaterra, con medidas como el Brexit, que están atendiendo a cuidar lo que muchos, quizá las personas mayores, las personas de la segunda mitad y de la primera mitad del siglo XX, que son con un pensamiento más conservador, porque claro, ellos estuvieron educados en los estados nacionales, ¿sí?, en lo que era un estado nacional y lo que constituía un estado nacional y en la política exterior de un estado nacional. Y hasta cierto punto somos nuevos en estas nuevas agendas, en estos nuevos temas de carácter transnacional y global, pero que tienen que ver con la realidad del siglo, de finales del siglo XX y de principios del siglo XXI, ¿sí? Pero no estamos siendo capaces los seres humanos de dar una atención adecuada y una salida adecuada a los grandes problemas migratorios. Mira, Lidia, yo hace más de 20 años le oí a un hombre muy inteligente del sistema político mexicano llamado Porfirio Muñoz Ledo, que las migraciones en el mundo posiblemente ya fueran a perder el carácter económico, y todavía no las vemos, pero lo digo como antesala, y que pudieran ser migraciones de carácter ambiental. Es decir, ahorita estamos viendo las de la seguridad pública, ciudadana,
las de las necesidades económicas, pero va a llegar el día en que vamos a ver grandes poblaciones de migrantes por cuestiones ecológicas, porque se acabó el agua, porque el sol es imposible, porque el frío es espantoso, porque hay una desertificación. Entonces, los seres humanos nos vamos a ir moviendo hacia donde podamos seguir vivos. Entonces, eso es muy importante. Y en el caso particular que nos ocupa, que es un drama humanitario, lo único que te dice es que estas personas no han tenido subsanados ni sus elementos fundamentales, ni sus derechos humanos fundamentales, y que desesperadas huyen hacia un lugar, primero, que los acoge de alguna manera, que les está dando lo mínimo indispensable para vivir el día a día, ¿sí? Y que posiblemente no logren, la mayoría de ellos, desde luego, culminar en el sueño americano, pero que tienen un espacio donde eventualmente puedan hacer una vida. ¿Qué tan grave es esta migración para los gobiernos locales y para el gobierno federal en México? Fíjate que yo creo que lo podemos ver desde dos perspectivas. México siempre ha sido un país que se ha caracterizado por ser un país abierto a otras nacionalidades. Sin embargo, en el siglo XX, lo que México dio fue asilo, ¿sí?, a diversas nacionalidades. En la tercera década del siglo XX, con los españoles del exilio, ahora sí que exactamente del exilio español, y años después, con todas las dictaduras de América Latina, llegaron a este país asilados chilenos, guatemaltecos, argentinos, uruguayos. También yo fui formada por uruguayos y por chilenos en la licenciatura, ¿sí? Y ya con esto estoy diciendo, ¿no? Pues sí, pero por ejemplo mi maestro de economía política fue ni más ni menos que el ministro de Economía de Salvador Allende. Entonces, realmente nos hemos caracterizado por esa apertura. Sin embargo, creo que ahora estamos confrontando otro problema, estamos confrontando un problema humanitario, ¿sí? De la misma manera, porque este tipo de asilados eran personas fundamentalmente que traían resueltas o no traían este problema de hambre, de desnutrición, de falta de salud, sino que habían sido líderes, personas que habían luchado por lo establecido en sus países y habían huido y habían encontrado el asilo en México. Esto es una situación muy distinta. Acá se trata de personas a las que les tenemos que garantizar los mínimos y que el gobierno de la República tiene que entrar en contacto con todos los gobernadores del tránsito de estos migrantes para poder ver qué se va a hacer realmente. Enorme reto el que se tiene en medio de esta coyuntura de los migrantes de Centroamérica, porque además es algo, como tú decías, ¿no? Son personas que están desesperadas, o sea, están dispuestas a enfrentar cualquier tipo de circunstancia, incluso la muerte, porque era insostenible. Ese grado de desesperación en sus lugares de origen están encontrando. Vamos a hacer una pausa y regresamos para seguir aquí charlando con la embajadora Fuensanta Medina. Y bueno, antes les recuerdo que están nuestras vías de comunicación a través de redes sociales, particularmente si les interesa participar con nosotros para ganarse uno de los libros que cada programa obsequiamos, les pedimos que nos manden un mensaje a través de Facebook, inbox, y ahí nos pongan el título del programa o el tema del programa que están viendo, el nombre de nuestra invitada, y a las primeras 3 personas que se comuniquen por esta vía les regalaremos un libro de los que estaremos obsequiando en este programa. Y los dejo ahora con esta cápsula de uno de los eventos que tuvimos recientemente aquí en el Colegio de San Luis, y posteriormente nos ligamos a la pausa y volvemos para seguir charlando en Hablemos. Continuamos. Este 2018, de febrero a diciembre, el Colegio de San Luis, a través de su programa de estudios políticos e internacionales, presentó el seminario permanente La seguridad humana, una estrategia indispensable para México. El seminario se impartió con el objetivo
de sensibilizar a especialistas, funcionarios públicos, estudiantes y personas interesadas sobre la vulnerabilidad que hoy confrontamos los seres humanos, particularmente por razones del deterioro ambiental, que incide de manera determinante en la producción y consumo de alimentos, así como las condiciones del suelo, del subsuelo, de aguas y mantos acuíferos, todo esto en daños a la salud. El Colegio de San Luis, CONACYT. Estamos de regreso, estamos charlando desde el Colegio de San Luis con la embajadora Fuensanta Medina y el tema que nos está ocupando en estos momentos tiene que ver con migración, particularmente con esta coyuntura de los miles, ya son miles, hay quien habla ya hasta de 10,000 migrantes de Centroamérica que están pasando obligadamente por México, que se estacionan en Tijuana y particularmente, no sé, hay quienes se han mostrado solidarios, hay quienes han mostrado su rechazo, estas dos posturas se han estado radicalizando un poco, pero bueno, finalmente el papel del Estado mexicano, ¿cuál tendría que ser o cuál dirías tú que podría o debería ser en estos momentos? Bueno, yo creo que el papel del Estado mexicano sí es, por una parte, servir un poco de santuario en este momento de desesperación. ¿Santuario en qué sentido? De que, bueno, estén aquí, no sean perseguidos, pero ¿cuánto tiempo van a estar aquí? ¿Qué vamos a hacer por ellos? Yo hubiera imaginado que en las circunstancias presentes iba a haber una reunión extraordinaria de la CONAGO, de la Conferencia Nacional de Gobernadores, para ver si existe la posibilidad de, para aquellos que quieran, porque ya se les ha ofrecido y no todos quieren, reubicar a algunos en las diversas entidades federativas de nuestro país, ¿sí? Y no dejarlo nada más que se concentren en Tijuana, porque eso no solamente no va a resolver el problema, sino que lo va a agrandar. Lo va a agrandar por una parte para ellos, lo va a agrandar para las personas de Tijuana y lo va a agrandar en la relación México-Estados Unidos, ¿sí? Que ese es un aspecto que también tenemos que cuidar. Eso sería por una parte, ver cuáles se pueden quedar y cuáles se quieren quedar y cuáles se pueden quedar y cómo se van a quedar, porque las personas no pueden vivir más de un mes a base de agua, pan y alguna ropita. O sea, eso no es resolver el problema, eso es no sentarse a ver la magnitud de la crisis humanitaria que estamos teniendo, claro. Por una parte. Por otra parte, yo creo que tenemos que sacar la política exterior de México a Centroamérica. Nosotros tenemos, y a lo mejor servir como interlocutores, no sería la primera vez. Tuvimos un proceso de paz, claro, cuando Contadora en los años 80, ¿sí? Para cosas quizás hasta más difíciles, porque ahí había una suerte de elementos políticos, diplomáticos, también humanitarios muy fuertes, y fuimos capaces de poner no un granito, una gran posibilidad para que hubiera una solución política, diplomática, negociada, pacífica, de largo aliento para Centroamérica. Yo creo que tendríamos que ser interlocutores, como lo hemos sido muchas veces a lo largo de nuestra historia, para poner en la mesa de negociaciones, por una parte a Estados Unidos, por otra parte México como interlocutor y por otra parte los países de Centroamérica, viendo cómo se puede ayudar, pero ayudar con planes de desarrollo que atiendan a las personas en sus países para que estas crisis humanitarias dejen de ocurrir, porque si no, bueno, nosotros recibimos 10,000, 20,000, a lo mejor entre todos los gobernadores hay un acuerdo, ¿sí? Entre toda la ciudadanía hay un acuerdo, pero no podemos recibirlos a todos, ni podemos permitir que Centroamérica se vacíe. Claro, tiene que resolverse de fondo. Tiene que resolverse de fondo, sí. La embajadora Fuensanta Medina, además de ser investigadora aquí en el Colegio de San Luis, en el programa de Estudios Políticos e Internacionales,
tiene esta condición de embajadora porque perteneció al Servicio Exterior Mexicano y bueno, tuvo, les decía al principio del programa, esta experiencia de ser parte de nuestros embajadores del Servicio Exterior Mexicano, perdón, en Canadá y en Washington. ¿Cómo era? ¿En qué año estabas en Washington y cómo era ser embajador? Bueno, ser parte de la diplomacia mexicana. Fíjate que te voy a comentar algo. Esto de la seguridad humana, yo se lo debo a mi última estancia en Canadá como ministro jefe de Cancillería, es decir, el segundo funcionario de la embajada. Y se lo debo a mi estancia en Canadá, porque en aquellos años el canciller canadiense era el doctor Lloyd Ashworthy, un hombre que se metió de lleno a la seguridad humana. ¿Y por qué se mete de lleno a la seguridad humana? Él hace, junto con otro grupo de países, con otros 15 países, todo lo que se refiere al tema de la Convención de Ottawa, que es la Convención contra el establecimiento de minas antipersonal. En los años 80 hubo un fuerte minado por las razones de guerra de Centroamérica en Centroamérica, y eso le quitó la vida o lesionó ya en tiempos de paz a muchas personas, a muchos, sobre todo niños. Y entonces Lloyd Ashworthy se mete por dos motivos. Primero, por la presencia canadiense en los Balcanes en los años 90 y después en la crisis de los Balcanes en los años 90, y también para hacer la Convención de Ottawa, lo que sería después la Convención de Ottawa. Y yo tuve el enorme privilegio de negociar por México la Convención de Minas Antipersonal. Y ahí empiezo a entender qué es este enfoque de seguridad humana, a punto tal que en el caso de Lloyd Ashworthy lo mete como uno de los elementos fundamentales y de los enfoques fundamentales de la política exterior canadiense. Y yo ahí empiezo un largo conocimiento de esto, me empieza a interesar mucho, y así llego a todo el enfoque de seguridad humana que hoy en día me parece que debe ser fundamental. Fueron años muy interesantes. Yo tuve el enorme privilegio, siempre lo digo porque me parece además fundamentalmente justo, de trabajar con hombres fundamentales para este país. Yo llego a la particular en 88, en diciembre del 88, inaugurándose el gobierno del presidente Salinas, y trabajo con don Fernando Solana, ni más ni menos, un hombre maravilloso, sencillo. Que era su secretario de Relaciones Exteriores. Que era secretario de Relaciones Exteriores, era el canciller de México en aquel momento, un hombre maravilloso, y eso me abre la posibilidad de ir a Washington 5 años, yo ya había estado 2 años en Canadá. De hecho, cuando llego a felicitarlos en 88, venía a pasar vacaciones de Canadá, pero me trasladan a México, en ese momento ya como secretaria técnica de don Fernando Solana. Y es una experiencia maravillosa que me permite formarme para poder ir después a Washington en lo que a mi juicio ha sido la etapa más importante de la relación México-Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XX. ¿A qué me refiero? Tuve la posibilidad de ver la negociación final del primer TLC, tuve la posibilidad de ver la ratificación del TLC, lamentablemente nos toca el asesinato de Luis Donaldo Colosio, el préstamo de garantía para México. Fueron años muy, muy intensos y muy positivos en la relación México-Estados Unidos. Claro, porque te tocó toda esta coyuntura de la crisis del 94, la crisis financiera, del tema del error de diciembre, la transición entre Salinas y Cedillo, todos estos cambios que estaban convulsionando a México, y donde la relación con el movimiento zapatista, claro. Todo eso era gracioso y no gracioso llegar al Departamento de Estado, y la Dirección para México tenía en miniatura a los comandantes zapatistas, ¿no? Era una cosa muy excepcional en muchos sentidos, ¿no? Porque además en el exterior se vio un apoyo, una solidaridad con este movimiento. Con el movimiento zapatista, por todo desde lo que luego. implicaba de la lucha a favor de los pueblos originarios, ¿no? Exactamente. Después empezaste, ya recientemente, con estos temas acá en el Colegio San Luis, que ha dado un fruto muy importante, y que es un libro. De este libro vamos a platicar regresando de la pausa, El largo y sinuoso camino de la lucha contra el narcotráfico. Y vamos a ver, porque la verdad es que está recién salido literal de la imprenta, tiene apenas unos muy poquitos días,
Tuve apenas oportunidad de hojearlo, pero cada uno de los temas que ahí se esbozan desde el índice, créame que está realmente antojable para leerlo. Es más, me parece que va a ser esos libros que te echas en un fin de semana, porque estoy segura que nos va a atrapar. Gracias. ¿Va a estar a la venta ya en la librería del colegio? Ya está a la venta. Bueno, pues ya está a la venta, así que puede ya aprovechar. Está a la venta en la librería del colegio. Perfecto. Bueno, pues puede pasar a la librería del Colegio de San Luis. Les recuerdo que estamos físicamente, la librería abre de 8 a 3, aquí en Parque Macul 155. Si usted vive acá en San Luis Potosí, bueno, pues estamos muy cerca del Parque Tangamanga y puede comprarlo. Y si no, si nos está viendo a través de YouTube, bueno, pues puede comprarlo también en nuestra librería virtual, una compra en línea, también ya está disponible. Y bueno, vamos a la pausa y regresaremos. Antes los vamos a dejar con nuestra novedad editorial de esta semana y bueno, pues también la invitación para que se siga comunicando con nosotros y que nos siga a través de redes sociales. Ahí constantemente estamos actualizando información que tiene que ver con los libros que publican nuestros investigadores, con seminarios, cursos, talleres, en fin, toda la actividad académica que tenemos aquí desde el Colegio de San Luis, que les recuerdo, bueno, pues somos un centro público de investigación dedicado a las ciencias sociales y a las humanidades. Hacemos esta pausa y continuamos. Estamos de regreso desde el Colegio de San Luis y ya nuestra última parte de esta charla vamos a platicar sobre el nuevo libro de nuestra invitada, la doctora Fuensanta Medina. Y bueno, este título tiene que ver justo con un tema por demás coyuntural. Ya nos decía a lo largo del programa que uno de los principales flagelos que enfrenta México y prácticamente Latinoamérica tiene que ver con la violencia. Y yo me aventuraría a preguntarle si es la violencia derivada del narcotráfico. Supongo la respuesta tendrá que ir un poco por ahí. El título del libro es El largo y sinuoso camino de la lucha contra el narcotráfico. ¿Es la violencia derivada del narcotráfico uno de nuestros principales problemas? La violencia sí es derivada del narcotráfico, pero tendríamos que preguntarnos porque más bien es el crimen organizado, ¿sí? La violencia derivada del crimen organizado que tiene distintas manifestaciones y no solamente es el narcotráfico. Quizá el narcotráfico es la que nos relaciona inmediatamente, pero hoy precisamente el combate al narcotráfico ha ido desplazando al crimen organizado hacia otro tipo de delitos mucho más letales que pueden ser el secuestro, el asesinato, la trata de seres humanos. Entonces, todo esto es crimen organizado, desde luego lavado de dinero, y todo esto es crimen organizado. Entonces, pero lo que tendríamos que ver, sí, el narcotráfico, pero todo lo que es otros aspectos del crimen organizado, que son las manifestaciones de otras causas, ¿sí?, o de otras razones por las que se da este tipo de cuestiones tan terribles de la aparición de la violencia, ¿no? No nada más es el fenómeno del narcotráfico, sino cargado de una enorme violencia, ¿no?
y de un enorme desgaste del tejido social sobre todo. En las primeras páginas de tu libro mencionas el concepto de seguridad nacional. ¿A qué se refiere este concepto? Bueno, lo que pasa es que el título realmente es la transformación del concepto de seguridad nacional. Nosotros durante muchos años pues vivimos como vivieron todos los países prácticamente del mundo, dentro del esquema bipolar, dentro de la confrontación este-oeste. Como vecino de Estados Unidos, nosotros nos preocupaba profundamente, y el tema de la seguridad nacional siempre estaba más relacionada con que México no tuviera cambios en su sistema político o en su sistema social que derivaran en una adopción de un sistema político no propio, ¿sí?, a los intereses de la gran potencia, ¿sí?, entiéndase obviamente Estados Unidos de América, ¿no?, por una parte, y por otra también a que se perpetuara y permaneciera el partido hegemónico que era el Partido Revolucionario Institucional, con sus dos antecedentes de Partido Revolucionario Mexicano, el PNR, ¿no? Bueno, entonces ese era fundamentalmente donde estribaba la seguridad nacional, o lo que se trataba de cuidar en la seguridad nacional, ¿no? Tal es el caso, por ejemplo, del movimiento de 1968 y los años de la Guerra Sucia de los años 70. Bueno, lo que pasaba era que lo que estaban cuestionando, entre otras cosas, era el modelo político mexicano, el sistema político mexicano, ¿sí? Y esto, con la globalización y con la irrupción muy fuerte del narcotráfico y del crimen organizado en México, se cambia, se desplaza la atención, y obviamente con la desaparición del mundo bipolar, ¿sí?, entonces se desplaza el concepto de la seguridad nacional o la preocupación por la seguridad nacional hacia otro aspecto fundamental, que es la violencia derivada del crimen organizado, ¿sí? Entonces hay una transformación del concepto, hay una transformación de la atención de la seguridad nacional, y está estribando en otras razones, ¿sí? Por ejemplo, hoy en día también puede ser parte de la seguridad nacional, y de hecho por eso existe la agenda de riesgos, todos los fenómenos climáticos que estamos confrontando como producto del cambio climático. Y nos sorprendió como mexicanos, como gobierno, nos tomó por sorpresa, este viraje. Yo creo que no. Mira, si tú te recuerdas, fue justamente Miguel de la Madrid Hurtado el que en 1981, quizás, ya en plena campaña, le encarga al general Jorge Carrillo Lea ver la posibilidad de la creación de una unidad de inteligencia, ¿sí?, distinta a la unidad que estaba en gobernación, una inteligencia que tuviera que ver más, sí, con los procesos políticos, pero también incluso con las cuestiones industriales, otra forma de inteligencia mucho más amplia, ¿sí? Y entonces es como nace el famoso CISEN, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, que es una hechura de Miguel de la Madrid Hurtado, y que se lo encarga específicamente a Jorge Carrillo Lea, cuya historia después cambia, pero ese es otro programa, ¿no? Entonces, pero ahí ya empieza el gobierno mexicano de manera muy destacada a darse cuenta y a ver otros fenómenos que están ocurriendo en la vida nacional, que no tiene que ver únicamente con la transformación política o democrática de nuestro país. Nos quedan 2 minutitos, ¿nos podrías invitar a leer a partir del título qué viene, qué encontraremos en 2 minutos? Es difícil. El largo y sinuoso camino de la lucha contra el narcotráfico. Bueno, son todas las iniciativas que el gobierno mexicano ha tenido para luchar contra el narcotráfico. Es desde luego un estudio bilateral de la relación México-Estados Unidos en esta materia, y toca un aspecto fundamental, que es
por una parte, la declaratoria de guerra de Felipe Calderón Hinojosa y por otra parte, la Iniciativa Mérida como el último elemento quizá más acabado de la lucha contra el narcotráfico y de la cooperación bilateral entre México y Estados Unidos, a partir de un ejemplo latinoamericano que es el Plan Colombia. ¿Es remediable el problema del narcotráfico? Yo creo que sí empezamos a tener un enfoque de seguridad humana para tratar los grandes problemas nacionales. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Un gusto que hayas estado con nosotros. Hagan de cuenta que yo tuve una clase ahorita de, no sé, de relaciones internacionales con periodismo y, en fin. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, ¿Te pueden escribir al contacto de sí, cómo aquí no. del colegio? fuensanta.medina@colsan.edu.mx y estoy a sus órdenes para cualquier cosa. Muchas gracias. Como ustedes saben, aquí en el Colegio de San Luis también tenemos la licenciatura en Relaciones Internacionales. Muy pronto estaremos publicando la convocatoria de la siguiente promoción, así que bueno, pues si hay interesados, también pueden acercarse, empezar a buscar información, la convocatoria, el perfil de los académicos que forman parte de este programa docente. Y bueno, pues conocer también en nuestra página web el perfil y las investigaciones y los libros que están produciendo nuestros académicos, que están no solo en este programa, sino en el resto de los programas que tiene el Colegio de San Luis, que como ustedes saben tienen que ver con historia, antropología, estudios literarios, ya lo decíamos, el programa al que pertenece nuestra invitada de hoy, de programa de estudios políticos e internacionales, y el programa de agua y sociedad. Así que bueno, pues ahí está la oferta y la propuesta que el Colegio de San Luis tiene para todos ustedes. Y también les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Instagram y Facebook, que de manera constante y de manera prácticamente inmediata estamos informando sobre la actividad que tenemos. Prácticamente todos nuestros eventos son gratuitos, de entrada libre, así que pues aprovechemos toda esta posibilidad. Y ya nos vamos, gracias por habernos acompañado. Agradecemos a Berenice Buendía, nuestra becaria en difusión, a los compañeros de 9TV que nos hacen favor de apoyarnos en la producción de este programa. Soy Lidia Huache, pásela muy bien, hasta la próxima. Antes los dejo con la agenda de eventos que tiene el Colegio de San Luis para los próximos días. Conoce la agenda de eventos del Colegio de San Luis, del 3 al 7 de diciembre. Últimos días de la 10ª jornada académica y formativa, Transformación Política del Estado, y siguen los retos para erradicar la violencia contra las mujeres en México. Seminario interno, proyecto, prácticas locales y comunitarias frente a riesgos y desastres hidrometeorológicos en el contexto de la Agenda Internacional del Cambio Climático. 3 y 4 de diciembre, 10 de la mañana, Sala Miguel Caldera. No dejes de ver Hablemos, el programa de televisión del Colegio de San Luis, todos los martes, en punto de las 8 de la noche, por 9TV. Seminario permanente Sistemas Agrarios, Propiedad y Trabajo, miércoles 5 de diciembre, 10 de la mañana. Escúchanos también por radio, Entre Voces, todos los jueves, en punto de las 5 de la tarde, por el 88.5 de FM, Radio Universidad. Seminario permanente, Repensar la acción exterior de la Unión Europea, jueves 6 de diciembre, 10 de la mañana. Conferencia Tradiciones Occidentales en los relatos de fantasmas y aparecidos en textos novohispanos de los siglos XVI y XVII. Jueves 6 de diciembre, 6 de la tarde, Museo Nacional de la Máscara. Para más información, visita nuestra página www.colsan.edu.mx. El Colegio de San Luis, CONACYT. Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos.